Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que trabajamos la semana pasada, que era la herramienta tabla. Ya habíamos aplicado una tabla para esta vamos a trabajar con el mismo archivo tabla. Ya habíamos aplicado una herramienta de tabla a este rango de datos. Voy a pasar al eje 1. Entonces, ¿qué es lo que quiero en ese eje 1? Que miremos cómo se hace desde un proceso normal y cómo se aplican, digamos, ciertas características cuando se hace uso de la herramienta de tabla. Entonces yo lo que voy a copiar es esta misma tablita, este mismo rango de datos, aquí abajo. Este es un ejercicio que vi en internet, pues es muy sencillo, simplemente lo que hacen acá en estos ratio 1 hasta ratio 6 es la división del total del semestre por cada mes. Entonces yo voy a hacer aquí, bueno, estas fechas están en dato numérico, las voy a pasar de una vez a fecha. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer acá es, ahorita la convertimos en herramienta de tabla y vamos a resolver este ejercicio, vamos a resolver como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo. Porque es que quiero que identifiquen que cuando hacemos uso de la herramienta de tabla cambian unas cositas, muy mínimas pero cambian. Y hay que tenerlas presentes para que eso no se vuelva como a veces suelen decir, no, yo no utilizo tabla porque eso para hacer funciones es más aburridor, pero mentiras que no. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a resolver este ejercicio de la forma tradicional, de la que estamos acostumbrados. Entonces aquí simplemente yo le diría, igual, coja este total de semestre y divídamelo por este mes. Realmente ese es el proceso. Miren que es algo muy sencillo. Coja el total del semestre y divídamelo por mes. Eso sería todo. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento en que yo arrastre esto hacia abajo? Nada, me da, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está cogiendo cada uno de los valores de celdas equivalentes y me los está dividiendo. Eso es correcto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo arrastre hacia la derecha? Aquí sí va a suceder algo. Vamos a mirar el ejercicio 2. Mire que hubo un desplazamiento de columna. Y aquí no podemos dividir el mes enero sobre febrero, sino el total del semestre sobre febrero. Pasó lo mismo aquí, se dividió febrero sobre marzo, pasó lo mismo aquí, y ese no es el ideal. Entonces, ¿qué proponen ustedes como para poder solucionar eso? Y que con una sola función yo arrastre la derecha y hacia abajo y solucione el ejercicio. ¿Qué proponen? Perfecto. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué debemos utilizar ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Frecuencia absoluta. Referencia absoluta, muy bien. ¿Referencia absoluta para quién? ¿Para semestre o para enero? ¿Quién es la que se me está moviendo? Miremos otra vez. Voy a arrastrar acá al segundo. Mire que ya se me movió una columna y ya me está dividiendo enero con febrero. Entonces, ¿referencia absoluta para quién? Para semestre. Para el semestre, muy bien. ¿Y una referencia absoluta de qué? ¿De fila o de columna? De fila. De fila, vamos a mirar. Voy a volverlo a mover y voy a moverlo aquí nomás abajito. Entonces, miren lo que sucedió acá. Se me desplazó las columnas
la fila va bien porque pues la fila sí tiene que desplazarse en el momento en que haga el copy de la fórmula hacia abajo. Entonces, realmente, ¿qué necesito? ¿Referencia absoluta de fila o de columna? Columna. De columna, muy bien. Necesito una referencia absoluta de columna. De fila no me serviría porque ya sabemos que si cuando yo tire esto para abajo, necesito que me coja el valor de celda proporcional a su número de fila. Entonces, mire lo que va a suceder. Solamente con una función pude resolver el ejercicio, ¿listo? Y aquí que arrastraría hacia abajo y ya resolví el ejercicio. Voy a quitar decimales y automáticamente nos dimos cuenta que ya solucioné el ejercicio. Verifiquemos este 2. Perfecto. Semestre de febrero. Ahora revisemos este 3. Ya, perfecto. No es necesario ni revisar. Ya nos dimos cuenta que estoy cumpliendo con lo solicitado. Ya no tengo problema con eso. Entonces, miren lo importante de las referencias absolutas. Porque si yo no supiera sobre referencia absoluta, me tocaría hacer una a una las funciones. Y eso se volvería ilógico. ¿Por qué ilógico? Primero, pues acá está pequeño, los 6 meses. Pero ¿qué tal si me hubieran colocado los 12 meses? Entonces, 12 fórmulas tendría que haber hecho. Además, de pronto este es un solo año, pero ¿qué tal que estemos calculando 10? Entonces, 12 por 10, ahí está. Entonces, le tocaría hacer esas 120, 170, 200 veces una fórmula por el hecho de no saber utilizar una referencia absoluta. Menos mal la conocemos, la aplicamos y con solo esta formulita resolvimos el ejercicio. Ahora vamos a pasar acá arriba a resolver ese ejercicio, pero a través de la herramienta tabla. Entonces ya sabemos que una forma sencilla de aplicar la herramienta de tabla simplemente es ubicándome en la matriz y presionando control Q o control T. Ya, ahí ya se insertó. Le doy a aceptar y ya inserté la tabla. Miren la diferencia con respecto a abajo. Ya inserté la tabla. ¿Listo? Hasta ahí de pronto hay alguna pregunta, alguna duda. Profe, yo tengo una duda con respecto a las tablas. Ellas no dejan combinar celdas. No dejan combinar celdas. Vamos a hacerle aquí este pedacito. Inicio, muy bien. No. ¿Por qué no dejan? Entonces ahí es donde vienen como todas esos cuestionamientos sobre el uso de la herramienta de tabla. Ellas, ¿por qué no dejan hacer esas combinaciones? Porque como estamos hablando de una herramienta de tabla como tal, se supone que son valores de columnas totalmente independientes y por esa razón se cree y se establece dentro del funcionamiento de la herramienta de tabla que usted no puede combinar. Porque para la herramienta como tal es fundamental que cada elemento sea independiente. Entonces mire que de una usted selecciona y ya le tiene inactivo combinar. Aún así ni siquiera es necesario seleccionar. Ya está desactivada la herramienta de combinar y centrar. Combinar y centrar es una herramienta muy interesante porque, claro, nos vuelve bonito el diseño y todo. Acá sí, si yo me paro aquí, mire que combinar y centrar está activo de una. Entonces yo podría combinar cualquier elemento que esté ahí. En la herramienta de tabla no, esa funcionalidad se pierde porque se supone que cada elemento es independiente y no tiene por qué estar combinado. En punto. Ya antes veo que lo ha intentado como utilizar. ¿Cierto? Entonces es eso. Entonces ahí es donde vienen a veces las molestias de los usuarios cuando hacen uso de la herramienta de tabla, porque dicen, no, qué pereza, eso yo utilizo la herramienta tabla y entonces como difícil, porque entonces si yo quiero combinar unos datos para que se vea más bonito, eso no. Aquí hay que darle un diseño y una estética totalmente diferente a lo que venimos acostumbrados a trabajar con un rango de datos. Tenemos que salirnos de esa permanente manejo que le hemos venido dando a la información a través de un rango
a cuando utilizamos una tabla, es totalmente diferente. Por eso yo me quedo aquí. Aquí les voy a explicar porque aquí se van a dar cuenta de unos cambios que suceden. Entonces, aquí el ejercicio es lo mismo que este. Aquí lo que voy a hacer, voy a tratar de colocar acá arribita. Voy a colocar aquí arribita la fórmula que utilizamos para que la veamos. Pues inicial, porque ya sabemos qué es esa. Entonces, esto fue lo que utilizamos para poder obtener esto. De forma normal, ¿cierto? Lo que hicimos aquí fue una división entre el semestre y el mes. Luego aquí, pues obviamente la misma vaina para cada una de ellas. Entonces yo quiero que la visualicemos porque aquí va a cambiar algo. Entonces, si yo fuera a resolver esto, que es el semestre dividido en enero, mire cómo va a suceder ahí. Igual, normalito, el semestre, mire cómo se muestra semestre. Semestre no se muestra como un valor de celda, sino como una celda específica a esa columna. Dividido enero, mire cómo se muestra. Dividido una celda específica de esa columna. Así es como se interpreta. Y me va a dar exactamente lo mismo. Aún así se dieron cuenta que él ya no tuve que necesidad de arrastrar, porque esa es la característica, digámoslo, del uso de herramienta de tabla. Voy a quitar todos esos decimales y lo voy a dejar acá. Tal cual nos dio, mírenlo ahí, los mismos valores, 298, 248, 194, ahí está, nos dio igualito. Pero cuando entramos a formular, nos damos cuenta que se formula diferente. Yo no lo hice, él lo hizo. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque esa es la manera en que se trabaja la formulación a través de una herramienta de tabla. Ahora vamos a darnos cuenta de algo. Voy a arrastrar hacia la derecha. Va a suceder lo que nos pasó aquí, que no nos dio. Porque miren lo que sucedió. Le voy a dar doble clic a este. Hubo un desplazamiento de columna. Normal. Eso nos pasó aquí. Eso nos pasó ahí. Miren, hubo un desplazamiento. Y si sigo arrastrando, obviamente ese desplazamiento se sigue generando. Miren. Ya. Ahí lo tenemos. O sea que el comportamiento del arrastrar la fórmula hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba es exactamente el mismo que sucede cuando yo trabajo un rango de datos. Sucede exactamente lo mismo. Entonces no hay ninguna dificultad con eso. Lo que pasa es que visualmente estoy viendo esto. Entonces, para la herramienta de tablas es muy importante los encabezados. ¿Por qué los encabezados? Porque los encabezados son los que definen el nombre de la columna que yo estoy trabajando. Miren que, por ejemplo, este encabezado es semestre, este encabezado es N, este encabezado es FED, MAR y así sucesivamente. Entonces, cuando yo lo llamé, él llamó el valor de esta celda específicamente de la columna semestre. Y cuando lo dividí por este valor, que para nosotros aquí era de 18, que era este de acá, yo le dije, tráigame el valor de celda específico de la columna N. Y si yo voy y miro más abajo, mire que es la misma cosa. Entonces uno dice, venga, ¿y esto cómo es capaz de resolver si no se especifica el valor de la fila y de la columna, sino que siempre aparece así? Porque como es una herramienta tabla, él identifica el valor específico de esa celda. Además, mire que nos está haciendo referencia. No hay ningún cambio, simplemente eso. Ahora, ¿yo qué pensaría? Lo mismo que dijimos acá. Pues bueno, para que esto funcione, pues yo necesito aplicar una referencia absoluta, en este caso, a este dato en concreto, en puntual. Él es el que necesito aplicarle la referencia absoluta para que cuando yo arrastre hacia la derecha, me mantenga ese valor. Entonces yo ya sé que lo hago con F4. Si aquí voy a presionar F4. Si alcanzan a escuchar, ustedes saben que genera un sonido de error. No me deja. Porque es que ahí el F4 no funciona. Ahí el F4, digamos que pierde su funcionalidad.
porque la referencia absoluta de columna o de fila se trabaja distinto, se trabaja diferente y es lo que ya vamos a ver. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Principalmente e inicialmente, siempre definir un nombre para la tabla que ustedes están trabajando. Si yo me paro en cualquier parte de esta tablita y voy a herramientas de tabla, él automáticamente le asigna un nombre de acuerdo al número de tablas que yo haya insertado en esa hoja de cálculo. En este caso, miren, él ya me le dio un nombre, tabla 2. Donde yo me pare en esta tabla, en cualquier lado, es la tabla 2, porque yo la inserté como todo un conjunto. Entonces, para Excel, esta es la tabla 2. ¿Yo qué le recomiendo? Que le asignen un nombre, porque recordar esto, tabla 1, tabla 2, tabla 3, es muy complicado. En cambio, si yo le defino un nombre a esa tabla, obviamente para mí ya va a ser más fácil recordarlo, que yo decir, venga, ¿qué número de tabla le asignaría a esa que yo utilicé en esa hoja de cálculo? Entonces le tocaría estar viajando entre las hojas de cálculo y mirar cuál fue el nombre que le asignó. Entonces yo de una a esta tabla le voy a dar un nombre. Entonces, sencillo, en cualquier parte de la tabla que usted se ubique, se viene a herramientas de tabla, diseño, se ubica aquí y le cambia el nombre. En este caso están hablando como de universidades, entonces le voy a colocar el nombre de universidad. Recuerden que los nombres de tabla no pueden tener espacios. Y le voy a dar un enter. Entonces ya esta tablita se llama universidad, miren. Donde yo me pare, esa tabla ya se llama universidad. ¿Por qué lo hice? Por recordación y porque ya se van a dar cuenta que es más fácil trabajar con esos nombres que trabajar con los nombres que automáticamente Excel le define a la tabla que usted inserta. Entonces, ahora sí, aprendamos a definir una referencia absoluta para ese valor. ¿Cómo se hace ese proceso? Sencillo. Entonces, yo voy a borrar todo esto para que no nos aparezca ningún dato y miren lo que se hace cuando se necesita aplicar una referencia absoluta, como nos sucedió en el ejemplo de acá. Miren que es más sencillo, la verdad que es más sencillo, pero aquí tampoco es que esto sea del otro mundo. ¿Qué se hace? Llamamos el operador. Necesito aplicarle una referencia absoluta a estos valores de semestre. A estos no, porque estos sí necesito que se vayan desplazando, pero a estas sí necesito fijarla, necesito que se mantenga. Entonces yo lo que hago es que llamo el nombre de la tabla, en este caso universidad. Miren lo que cargó. Entonces cargo el nombre de la tabla. Miren que automáticamente la selecciona toda, vean. Ahí se ve un borde que la está seleccionando, porque esa es la tabla universidad. Universidad. Abro corchetes 2 veces. Abro corchetes 2 veces. Sí, me van a preguntar. Y dentro de ese segundo corchete voy a llamar el nombre de la columna, en este caso semestre. Entonces, cuando yo lo empiezo a escribir, mire que él me lo carga. Lo cargo con doble clic. Cierro corchete. Le coloco 2 puntos, como si yo estuviera especificando un rango, y nuevamente abro corchete. Y nuevamente llamo el nombre de la columna. Necesito fijar la columna semestre. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que cuando la arrastro hacia la derecha, se me empieza a desplazar de enero a febrero, luego de febrero a marzo, luego de marzo a abril. Y yo necesito que él siempre sea semestre dividido enero, semestre dividido febrero, semestre dividido marzo y así sucesivamente. Entonces, por ello necesito fijar la columna semestre. Entonces, cierro corchete
y cierro corchete. Automáticamente acabo de asignar con esta instrucción un fijamiento, una referencia absoluta ahí entre comillas, porque realmente aquí ya no lo conoceríamos como una referencia absoluta. Aquí estamos identificando que es algo que estoy fijando, que le estoy especificando a la herramienta de tabla que necesito, mire ya la diferencia, mire que él ya me la seleccionó toda, que necesito seleccionar esa columna, que necesito que esa columna se mantenga, en el tiempo. La copia ya sea a la derecha, a la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. Ahora, ¿qué debo hacer con ese valor? Dividirlo por el mes. El mes sencillo, por ese valor de esa celda, porque él ya lo va a interpretar. Entonces, miren lo que voy a hacer. Le voy a dar Enter, ya me dio. Ahora, ¿qué hago? Arrastro hacia la derecha, ya me dio, y simplemente si quiero, arrastro hacia abajo. Y he resuelto el ejercicio con herramienta de tabla. Vamos a revisar acá cómo se ve, cómo se visualiza. Vamos a mirar el ratio 2. Mire cómo se visualiza. Me voy a pasar para el ratio 3. Cómo se visualiza. Y así sucesivamente. Mire cómo se visualiza. Acá lo visualizamos diferente, pero estamos aplicando lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa, vuelvo y repito, es que en herramienta de tabla esto funciona de esta manera. Y esa es la forma en que se establece una referencia absoluta, que aquí ya no se conoce como referencia absoluta porque es que aquí no estamos viendo el signo pesos como lo vemos acá, sino que aquí vemos es un elemento diferente, que es lo que se conoce como fijar ese valor de columna frente a los elementos que necesito utilizar y que necesito que se mantengan una vez yo copie mi fórmula o mi función a la izquierda, a la derecha, abajo o arriba. Esta es la forma de trabajar una referencia absoluta en una herramienta de tabla. No sé si tengan alguna pregunta, ya vamos a hacer otro ejemplo. No sé si tengan alguna pregunta, cómo lo ven, muy complicado, muy aburridor. Obviamente todo es de práctica, ¿cierto? Y ya veo que por ahí alguien me preguntó ahorita, me imagino fue que en algún momento trató de hacer algo por tabla y se dio cuenta que no podía combinar, entonces dijo, no, yo le pregunto esto a Umir. Entonces mire que pueden ir empezando a utilizar herramientas. No quiero que se desanimen con la herramienta de tabla porque la herramienta de tabla ya se dieron cuenta la funcionalidad que da, simplemente es de identificar esos elementos. Entonces por eso le dedicamos esta clase a conocer cómo trabaja la herramienta de tabla desde la referencia absoluta. ¿Qué inquietudes tienen? En este caso, cuando se trabaja la herramienta de tabla, aquí, a no ser que usted vaya a hacer una operación por ahí, un cálculo, un ejemplo, un valor por el 19% y del cual usted necesita colocarlo entre paréntesis. Pero aquí los corchetes son fundamentales, porque los corchetes son los que definen el nombre de la columna. Si yo reemplazara esto por paréntesis, vamos a ver. Mire cómo está identificando eso. Y si le doy Enter, él me va a generar un error. Entonces, aquí sí los corchetes son fundamentales porque los corchetes son los que definen el nombre o la identificación de una columna dentro de la herramienta de tabla. No estoy diciendo que usted no pueda utilizar paréntesis, claro. Un ejemplo, si yo después de esta división necesitara multiplicar por una suma que se tiene que hacer primero, entonces, un ejemplo. Entonces, yo puedo utilizar el paréntesis normal, pero lo utilizaría como para indicarle una operación por allá, ajena, diferente. Pero cuando necesito referenciar
iniciar una columna o el nombre de la tabla, todo se hace en corchetes. Todo se hace en corchetes. ¿Sí le queda claro a Juan Manuel? Perfecto. Listo, ahí la tenemos solucionada. Voy a pasar a ejer 2. Entonces, si ustedes observan en el ejer 2, en la hoja de cálculo, aquí vamos a hacer ya como un análisis de datos. Si ustedes observan acá, miren que esto ya es una herramienta de tabla definida. Miren que automáticamente cuando me paré ahí, ya se me activó herramienta de tabla. Aún así, yo a ese ejercicio, a esa tabla, ya le definí nombres. Mire, ya esa tabla no se llama tabla 3 o tabla yo no sé qué, sino que se llama este nombre, ventas. Pero fue porque yo en su momento se lo definí. No es porque yo la inserté y automáticamente le colocó ventas. Recuerde que él no va a colocar esos nombres. Él coloca tabla 1, tabla 2, tabla 3, de acuerdo al momento en que yo vaya agregando la tabla. Yo simplemente le cambié y le dije que esta era la tabla ventas. Ahora, ¿qué queremos en este ejercicio? Algo muy similar. Lo que queremos es que automáticamente se entregue, esto si no es una tabla, mire que si yo me paro ahí, mire que no se me activa herramienta de tabla, es un rango. Aquí lo que yo quiero es ver un análisis de información. ¿Cuál? Que me diga cuánto ha comprado el cliente A en alimentos, cuánto ha comprado el cliente A en electrodomésticos, cuánto ha comprado este cliente en bebidas y en deportes. Lo mismo para cada uno de estos clientes. ¿Cuánto han comprado? ¿Cuánto han invertido en mi negocio? ¿Para qué? Para yo hacer un análisis de mercadeo. Un ejemplo, yo con esto podría definir si el cliente A, un ejemplo, no me ha comprado nada de electrodomésticos, ¿de qué forma voy a impactarlo a él para que él deje de comprarle al del frente electrodomésticos y se venga para que él me siga comprando? Lo mismo con el cliente de que de pronto no me haya comprado nada en alimentos. ¿De qué forma lo va a impactar para que ese cliente siga comprando en mi empresa y no en la de enseguida? Entonces, aquí vamos a hacer un análisis de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar la cantidad de facturas correspondientes a la sección o a la categoría alimentos que ha comprado el cliente A. Si yo me vengo al listado de ventas diario o ventas de yo no sé qué, ¿cierto? Porque esto puede tener muchos nombres, venta diario, hoja de ventas, bueno, hoja de movimientos, listo. Aquí identifiquemos el cliente A en alimentos. Por acá están bebidas, por acá están alimentos y no más. Pero ¿qué pasaría si se genera esta factura del cliente A en alimentos por valor de 1 millón más? Que automáticamente yo necesito que me diga que ese cliente en alimentos me ha comprado 2.959.114,3 pesos. Y que si esto va creciendo, automáticamente aquí me vaya mostrando eso, que a mí no me toque hacer nada. Él automáticamente va calculando y se va dando cuenta cuánto es. Y yo voy teniendo un análisis completo de lo que tengo. Y acá esto va a ser una ventaja de utilizar una herramienta de tabla. Ya se van a dar cuenta por qué. Ahora, nosotros ya vimos esa función. ¿Qué función creen ustedes que nos serviría para hacer esa sumatoria de lo que ha comprado cada uno de estos clientes en cada una de estas categorías? ¿Cuál creen ustedes que podría ser esa función que nos sirva? Necesitamos hacer la sumatoria de todo lo que ha comprado ese cliente A específicamente en cada una de esas categorías. Ya la vimos. A ver si se acuerdan cuál podría ser. ¿Cuál? A ver si se acuerdan. Necesitamos sumar lo que compró cliente A con alimentos. Luego, obviamente, lo que compró cliente A en electrodomésticos. Necesitamos hacer una suma. Ya ahí sabemos que es una función matemática y trigonométrica, suma. Pero, ¿de qué debe ir acompañada esa suma?
Porque si yo hiciera una suma aquí normal, pues él me va a sumar es el total de esto. Y ahí no estaría especificando que es el cliente A en alimentos, que es el cliente B en tal cosa, sino que estaría generalizando. Entonces, ¿cuál recuerdan? ¿Cuál pensarían ustedes? Muy bien, Jorge. Sumar punto sí, punto conjunto. ¿Por qué sumar punto sí, punto conjunto? Porque en este caso tenemos dos criterios, el cliente y la categoría. Muy bien, tenemos el cliente y la categoría. Entonces, iniciémosla. Igual sumar punto sí, punto conjunto. Él me pide el rango suma son los valores. Entonces, mire lo que yo hago. Selecciono los valores. Miren aquí, estoy seleccionando la columna de lo que él va a venir a sumar. Punto y coma. Rango criterio 1, pues usted verá con qué empieza, si con el cliente o con la categoría. Recuerden que ahí el orden de esos factores no le va a alterar su resultado. Entonces, digamos que empiezo con el cliente. Entonces, rango criterio 1, el cliente. ¿Cuál es el criterio? Entonces, usted podría hacerlo de la siguiente forma. Usted podría decir cliente A. Pero ahorita necesito que analicen y ustedes me digan, no, esa no es una buena opción. Es mejor utilizar esto. Punto y coma. Rango criterio 2, en este caso la categoría. La categoría. ¿Y quién sería la categoría? En este caso, alimentos. Recuerden que ahí no es susceptible de mayúsculas ni minúsculas. Y cerraría mi función. Eso nos debe dar 2.959.114,3. Miremos a ver si es verdad. ¿Correcto? Y lo mejor de todo es que si nuevamente se nos genera una factura del cliente A por alimentos por valor de 500.000, nuevamente nos va a tener en cuenta, ya se nos incrementó. Entonces, lo bueno, lo chévere de hacer uso de esta herramienta tabla es que miren que usted no le tocó venir a cambiar el rango acá. Él ya sabe que a pesar que yo había seleccionado hasta la fila 14, como se generó un nuevo registro en esta herramienta de tabla, él se va aumentando las veces que se consideren necesarias. Usted no tiene que venir a cambiar el rango acá. Usted no tiene que venir a tocar esa función para nada. Si la función ya le quedó óptima y funcional, usted ya no la tiene que venir a tocar, porque como esto es una herramienta de tabla, él automáticamente va asignando el rango una vez él se vaya aumentando. Eso es lo interesante. Si usted lo hubiera hecho con con rangos, usted en este momento en que hizo esta nueva factura, hubiera tenido que venir acá a la fórmula y haber cambiado el rango. Porque si no, él estaría sumando solamente hasta la fila 14. Esas son las grandes diferencias. Y ahí es donde viene la importancia de la herramienta tabla. Miren, ahí cambió. Listo. Ahora, miren lo que va a suceder si yo arrastro esto hacia abajo. ¿Por qué creen que sucedió eso? ¿Por qué creen ustedes que sucedió eso? Me dio exactamente lo mismo, sabiendo que aquí ya era cliente B, alimentos, y todos no han comprado lo mismo. Miremos cliente B, deportes, acá alimentos, 893.000. Vamos a ver si hay más. B, alimentos, nada. Ahora cliente C, alimentos. Imagínense, el cliente C no ha comprado alimentos, esto debería habernos dado 0. Cliente de alimentos, nada, nada, tampoco. Y el cliente de alimentos, 1.125.000, no más. Y nos siguieron dando los mismos 3.459.000. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? Como arrastré la función, se copió los mismos criterios. Mire, cliente A, alimentos. Si me voy a este último, él sigue sumando lo de cliente A. Entonces, ¿qué le tocaría a usted? Ingresar a esta función y ya no decir que es el cliente A, sino el cliente B. Luego aquí, no decirle que es el cliente A,
sino el cliente C. Luego entrar aquí y no decirle que es el cliente A, sino el cliente D. Y entrar aquí y no decirle que es el cliente A, sino el cliente E, para que cambien esos valores. Ahora la pregunta del millón, ¿ustedes creen que eso es lógico? ¿Qué tal que estemos hablando de ARA? ARA no tiene 5 clientes. ARA muy probablemente tendrá 5, 10, 15, 20 millones de usuarios, yo qué sé, de clientes. Bueno, no pongamos tantos, pongámosle 1 millón de clientes. Entonces usted 1 millón de veces va a hacer ese cambio. ¿Qué podríamos solucionar ahí de forma rápida? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, Jorge dice, falta fijar la celda con la referencia. Entonces, aquí una de las mejores opciones es que usted no escriba el argumento de forma manual, sino que como usted ya lo tiene aquí, fije esa celda. Entonces, en vez de yo decirle cliente A, en el criterio 1, yo le digo el criterio es este. ¿Y por qué selecciono esto? Porque es que ahí está el cliente, tal cual como está en la base de datos, miren, tal cual. Entonces yo le fijo o le selecciono esa celda. Ahora miren lo que va a pasar cuando yo lo arrastre. Me funcionó de una. ¿Por qué? Porque ya él está haciendo el recorrido a cada uno de esos valores de celda. Mírenlo ahí. F5, cliente D. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si llegara un nuevo cliente? Cliente F. Pues simplemente yo lo relaciono. Digamos que el cliente F con la factura esta, cliente F por alimentos, y empezó comprando poquito, pero nos compró ya 150,000. Mire, ¿qué pasó ahí? Tranquilo, arrastre la función. Ya. Usted simplemente referenció el nuevo cliente, la categoría ya está creada, referencielo, arrastre la fórmula y ya. Usted ya no tiene que ponerse a inventar nada. Ya está. Y así pasaría con el cliente G, H, I, J, M, M, A, A, T, T, con el que sea. Ahora se nos va a presentar una situación. ¿Y es cuál? Cuando copiemos esta fórmula hacia la derecha, porque lo ideal y lo que nosotros deseamos es que con esta sola fórmula que yo hice, al copiarla a la derecha y hacia abajo, me solucione todo el ejercicio, porque no tendría lógica que si yo tengo aquí 50 categorías, tenga que cambiar 50 veces la función. No. Usted hace una y con esa, al copiarla, ya le quedó funcional en todo. Entonces vamos a hacer la prueba. La voy a pasar acá a electrodomésticos. Mire que ya me dio 0. Miremos a ver qué pasó. Miremos si fue que el cliente A no compró nada en electrodomésticos. Bebidas, alimentos, alimentos. No ha comprado nada en electrodomésticos. Entonces podemos hablar de que eso sucedió. Pongámoslo a comprar. Cliente A, electrodomésticos, por 1 millón. Ya debería haberme dado 1 millón. No me ha dado. Analicemos qué pasó. Sigue siendo la función sumar punto sí, punto conjunto. Correcto. Miren acá. Rango suma. Y mire dónde viene. Ventas factura. O sea, el rango suma es este. Y mire que como es una herramienta de tabla, él no se pasa para la columna enseguida. Como la tabla solamente está en estas 4 columnas, lo que hace es que vuelve e inicia. Y el rango suma no es los valores de la factura. Entonces ya nos dimos cuenta que al copiar la fórmula hacia la derecha, se me está saltando una columna, que es lo normal que sucede cuando copiamos fórmulas hacia la derecha. Se nos cambia el valor de la posicional de la columna, mírenlo acá. Por eso ve que acá nos tocó fijar y por eso ve que acá nos tocó fijar esa columna. Porque cuando yo la copiaba a la derecha se me cambiaba. Entonces yo ya sé que acá tengo que fijar esa columna. ¿Cuál? Valor. ¿Cuál también? Mire donde se me cambió la categoría. Aquí era cliente y se me pasó a categoría. Y acá era categoría y se me pasó a valor. Claro, se movió una columna, es correcto. Entonces ya sabemos que tenemos que fijar la columna cliente, la columna categoría
y la columna valor. Por eso fue que lo vimos inicialmente en este ejercicio. ¿Cómo fijábamos? Entonces, arranco desde acá. Entonces, yo le digo, como él ya me trajo el nombre de la tabla, simplemente le agrego un corchetico, le coloco 2 puntos aquí y le digo que necesito que me fije esa columna valor. Cierro y cierro. Aquí ya fijé la columna valor. Ya no voy a tener problema en el momento en que arrastre hacia la derecha. Ahora también me di cuenta que cliente necesito fijarlo. Entonces, abro un corchetico de más, 2 puntos después de este corchetico y fijo la columna cliente. Ahí me cargó. Cierro y cierro. Ya acabo de fijar la columna cliente. Ahora necesito fijar la columna categoría. Abro corchete, 2 puntos aquí, abro corchete y fijo la columna categoría. Cierro, cierro. Ya fijé las 3 columnas que necesitaba fijar. Hasta ahí todo es óptimo y funcional. Vamos a ver qué va a suceder cuando copie esta fórmula hacia la derecha. Todavía no me sigue dando electrodomésticos y debería darme ya 1.000.000. Analicemos por qué. Esto ya está correcto. Ya fijé valor, que es el rango suma. Correcto, muy bien. Rango criterio 1, el cliente. Muy bien, ya lo fijé. Pero mire dónde me está mostrando el cliente, el argumento G2. Y el cliente no es este valor, el cliente era cliente A. Entonces, ¿qué debo hacer en esta función? Alguien que me colabore. ¿Qué creen que debo hacer ahí? Ahorita lo dijo, creo que fue Claudia. En el ejercicio anterior, ¿qué tengo que hacer? Frecuencia absoluta. Referencia absoluta. ¿Para quién? Para F2, ¿cierto? Que es este valor de cliente. Pero referencia absoluta ¿de qué? ¿Total de fila o de columna? Miren cómo se me está desplazando. Miren que aquí ya pasó a ser G2. Se me movió la ¿qué? ¿Qué se me está moviendo? ¿La fila o la columna? Era F2 y se me pasó a G2. Me está moviendo la columna. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito fijarla de columna. Necesito aplicarle una referencia absoluta de columna. Entonces, cuando yo ya fijé el cliente, cuando yo arrastré hacia acá, correcto, ya por lo menos me dio un valor. Me dio este mismo. ¿Por qué me dio este mismo? Porque es que la categoría sigue siendo alimentos. Entonces ahí me tocaría cambiarla a electrodomésticos. ¿Pero ustedes creen que eso es lógico o no? Electrodomésticos. Y ahí sí me daría el 1.000.000 de pesitos. ¿Eso será lógico o lo podré solucionar con algo diferente? ¿Qué creen ustedes? Entonces, en la primera función, yo pensaría que en vez de que yo escriba esta categoría alimentos, yo también podría hacer uso de la categoría que está acá, arriba. O sea que hago referencia a esa celda. Ahora, muy chévere, mire lo que va a pasar si yo la arrastro hacia abajo. Se me va a volver a dañar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se empezó a desplazar en fila esta celda inicial. Entonces yo ya sé que desde aquí debo aplicar una referencia absoluta de fila. Miren la diferencia de esta referencia absoluta, que es la del cliente, con esta referencia absoluta, que es la de la categoría. Una es referencia absoluta de columna y la otra de fila. ¿Por qué? Porque es que cuando yo copio hacia abajo, no necesito que se me modifique esta fila, necesito que sea la misma. Entonces necesito que siempre sea G1.
Y aquí, ¿por qué le bloquea esta la columna? Porque cuando yo arrastre hacia la derecha necesito que siempre sea F. ¿Y por qué no le bloqueo la fila? Porque cuando la arrastre hacia abajo necesito que ya sea este cliente, entonces me aumente la fila. Yo ya tengo una función aquí óptima. ¿Qué hago? La arrastro hacia la derecha, la arrastro hacia abajo y tengo solucionado mi ejercicio. Ahí me di cuenta mis clientes en qué categoría me han comprado y cuánto me han comprado. Ya lo tengo solucionado. Ahora inventémonos algo. Por ejemplo, el cliente F no ha comprado bebidas. Pongámoslo a comprar. Entonces él llegó y entró aquí, cliente F, con bebidas por valor de 1.000.000, no, de 100.000. Miremoslo acá, bebidas, aquí se nos va a llenar, enter, ahí está. Y así sucesivamente pasaría con cualquier episodio. Mire, ¿qué pasa si hay una categoría nueva? Lo mismo, simplemente yo la agrego acá, a SEO, y simplemente lo que hago es que extiendo la función, extiendo hacia abajo, y ya tengo ahí para que él califique en el momento en que cumpla. Pongamos a que cumpla algo, cliente sea SEO con 500.000. Entonces esta es la factura de compra, cliente C a SEO con 500.000. Vamos a ver si es verdad. Correcto, ya. ¿Usted tiene que ir allá? Para nada, eso le está calculando de forma perfecta, de forma coherente. ¿Con quién? Con esta sola formulita. Obviamente uno la ve muy extensa, pero es porque como utilicé herramienta de tabla, pues me tocó fijar estos valores de columna. Entonces por eso se extiende como tanto, pero realmente la fórmula es muy corta. Y estoy utilizando valores de celda. ¿Para qué? Para optimizar eso de que yo lo escriba manual y me toque estar cambiándolo de forma manual en cada una de esas celdas donde arrastré mi función, donde arrastré mi fórmula, porque él se va a traer esos valores. Mírenla ahí un momentico y si tienen alguna pregunta o duda, con mucho gusto. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Muy complejo, ¿qué? ¿Cómo lo ven? Muy difícil. Yo pienso que eso todo es de práctica. Correcto. Tiene que estar es como haciendo y ahí es donde se le presentan a uno como las dudas. Pues para mí en este momento todo es un poquito difícil porque pues yo nunca había visto nada de fórmulas ni de nada. Pero sí, yo pienso que la práctica nos hará maestros porque de resto... Exacto, lo que dice María Teresa es verdad. Si uno no lo cacharrea, esto es como cuando estudiamos inglés y todos emocionados, no hablamos nunca, ni vemos nunca películas en inglés, ni música, ni videos, ni nada, eso se olvida. Es lo mismo, en Excel pasa exactamente lo mismo, porque si nosotros no estamos practicando, además vuelvo y les digo, este es un curso donde se abarcan muchas funciones, donde se abarcan muchas herramientas. No todas ustedes las van a utilizar, no todas. Habrán ciertas funciones, habrán ciertas herramientas que usted dice, eso a mí no me sirve. Y es normal, porque es que ustedes van a emplear lo que ustedes consideren que les va a mejorar algunos procesos. Entonces, muy seguramente a algunos les gustó la herramienta de tabla y ya la estarán practicando. Habrán otros que dicen, no, yo sigo trabajando en rangos normales, yo ya me defiendo, voy a utilizar validación de datos y formato condicional que lo vi al principio, que sí me están sirviendo, entonces usted se vuelve experto en eso. Claro, sí, eso es todo, María Teresa tiene toda la razón. Uno aplica lo que uno considere que le puede servir y le puede favorecer a la hora del proceso de una información. ¿Sí? Claro, y a veces las funciones son largas, claro, y unas que vamos a ver más adelante que son funciones de búsqueda y referencia, ahí es donde se ve más largo el proceso, claro que sí. Entonces, pero vuelvo y le repito, aquí no se trata de que porque vemos esto, entonces ustedes lo tienen que aplicar, no, no necesariamente. Es simplemente herramientas que a alguno le puede servir, entonces se apropian de ella.
Yo se las voy a copiar como para que la tengan ahí presente. Ahí se las copio. Como para que recuerden cómo se fija cuando hacen uso de la herramienta de tabla, cómo se fija una columna específicamente. No sé si hayan dudas, inquietudes, si necesiten de pronto alguna aclaración. Voy a compartirles ya la asistencia. Acá está la asistencia para que por favor la vayan diligenciando. El que tenga dificultad me dice con mucho gusto. Les agradezco la conexión del día de hoy. Nos vemos el jueves si Dios quiere. Eso es todo el tema. Si tienen preguntas, con mucho gusto, no hay problema.